¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. A ver, vamos a empezar el día de hoy, ¿ya? Voy a tomar asistencia. Acosta Luna, Buenas tardes, presente. ¿cómo estás? Agüero Quispe, Miss, buenas tardes, presente. ¿cómo estás? Alencar del Castillo, Miss, buenas noches, presente. ¿cómo estás? Alvarado Rimas, Mis buenas noches, presente. ¿cómo estás? Álvarez Maldonado, Álvarez Maldonado, Ariaca Catachura, Presente, profesora. ¿cómo estás? Calizaya Flores, Presente. muy bien. Cano Dueñas, Cartolín Pizarro, Cabero Paredes, Buenas noches, presente. buenas noches. Chávez Fajardo, Presente, mis buenas noches. ¿cómo estás? Chic de Tarapaqui, Presente, buenas noches, bro. ¿cómo estás? Chipayo, Cometivos Tolentino, Presente, mis buenas noches. ¿cómo estás? Condori Guerra, Condori Guerra, Presente, Miss, buenas noches. ¿cómo estás? Córdoba Mendoza, Córdoba Mendoza, Gallardo, Gallardo Vivas, García Ollagues, Presente, profesora, buenas noches. ¿cómo estás? Hilario Cruz, Hilario Cruz, Huachaca Ceballos, Presente, Miss. ¿cómo estás? Huamancalle, Presente, Miss. ¿cómo estás? López Espinosa, Buenas noches. ¿cómo estás? Madrona Cruz, Madrona Cruz, Mamani Álvarez, ¿cómo estás? Maita Barrios, Buenas noches, profesora, presente. Mi buenas noches, presente. Maite ¿cómo Barreros. estás? ¿Cómo estás? Sí, sí te escuché, Mamani, no te preocupes. Ya, muy bien, Maita. Medina Mata, Presente, mis buenas noches. ¿cómo estás? Monje Pastor, Presente, Miss, buenas noches. ¿cómo estás? Morón Quispe, Mu- Morón Quispe, Muñoz Se Pérez. retiró, Miss. Ah, ya se retiró. Ok, listo. Muy bien, gracias. Muñoz Pérez, Presente, mis buenas noches. ¿cómo estás? Pachaca Apaza, Pachaca Apaza, Pauyac Salas, Pauyac, Pérez Cartolín, Presente, mis buenas noches. ¿cómo estás? Pérez Cisneros, Presente, Miss, buenas noches. ¿cómo estás? Presentación Mercedes,
Presentación Mercedes. Puma Morales. Repuello Sáenz. Presente, mis buenas noches. ¿Cómo estás? Saldaña Ticlio. También se retiró Miss. Ya, muy bien, gracias. Ujú. A ver, Suma Quispe. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Ticle Gaitán. Ticle Gaitán. Trujillo García. Presente, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Valenzuela Santillán. Valero. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Villafuerte Erazo. Villalón Tarazona. Villanueva. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Guajasinos. Presente, profesora, buenas noches. ¿Cómo estás? Inga Mendoza. Presente, profesora, buenas noches. ¿Cómo estás? Cutipa Quispe. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, los que faltan en la asistencia, por favor, para poder considerarlos. Levanten la mano. Miss, ¿podría decir quién es? Bueno, acá dice presente, dije, no sé si se me habrá escuchado. Sí, Calisaya, sí se te escuchó. Gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿ya? Nosotros, bueno, ya hemos visto acerca de lo que es la organización. Vamos a hacer un pequeño resumen para poder continuar con el punto siguiente acerca de lo que es la atención primaria, ¿no? A ver, en este caso, nosotros tenemos que considerar, a ver, repito. Listo, muy bien. Nosotros, o bueno, lo que ustedes han expuesto es acerca de la organización de salud y los sistemas sanitarios. Dentro de ellos, todos, absolutamente todos los establecimientos de salud tienen que ser supervisados para poder tener una categoría. ¿En qué consiste esta categoría? Esa categoría consiste en designar, ¿no?, un nivel para los establecimientos de salud, dependiendo de los profesionales o del personal que labora dentro de ese establecimiento de salud. Contra mayor especialización significa que la categoría es más compleja. A ver, a eso se refiere con la categorización, ¿ya? Vamos a ver un poquito en este caso. Acuérdense, existen 3 categorías de atención: atención primaria o atención de primer nivel, atención secundaria o atención de segundo nivel y atención terciaria o de tercer nivel, ¿ya? Son 3 niveles de atención: primero, segundo y tercero. En el primero es donde la gran mayoría de la población acude a atenderse porque es más accesible, está más cercano a su lugar de vivienda, ¿no? Entonces atiende, como dice ahí, el 70 al 80% de la población, ¿ya? Después tenemos el de segundo nivel, que ya es un poquito más complejo, es un poquito más especializado. Por lo tanto, atiende solamente del 12 al 22% de la población. Y ustedes dirán, ¿por qué tan poco? Porque aquí en este primer nivel,
En este primer nivel normalmente se resuelven los problemas de salud, normalmente. Si el primer nivel no lo puede resolver, entonces solamente en ese caso el primer nivel deriva a los de segundo nivel, o sea, manda a los pacientes para que puedan atenderse en un lugar que tenga más especialistas. Igualito sucede en el segundo nivel. El segundo nivel, si no puede o no tiene todos los recursos, entonces manda a lo que es al paciente, al usuario, a un hospital de tercer nivel. Por eso es que atiende solamente el 5 al 10% de la población. No son todos, ¿no? No es todo a nivel nacional. Que ahora, por la gran cantidad de personas que existe, hay una saturación del sistema de salud, eso sí, es innegable, pero no puede, por ejemplo, de primer nivel no se puede saltar, ay, perdón, al tercer nivel, eso sí no se puede, no, tiene que ir escalando poco a poco, ¿ya? Muy bien. Este es un cuadro que resume todas las categorías. Ya habíamos mencionado que existen 3 niveles de atención: primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de atención. Pero dentro de cada nivel de atención también tenemos su nivel de complejidad. ¿Qué quiere decir? Que dentro de este primer nivel, en general, se encuentran los puestos de salud, las postas y los CLAS. ¿Ya? A ver, levantando la manito, ¿alguien me podría decir qué cosa es un CLAS? ¿Qué es el CLAS? ¿Qué significa CLAS? Órganos de gestión de la salud, Miss, Ya, pero a ¿cuál es su nivel local y comunitario. Ya, a ver, Calisaya, dime qué Comités significa. locales de administración de la salud. Exacto. Muy bien, gracias, Calisaya. A ver, dentro de cada población tenemos los famosos CLAS, ¿no? El CLAS, ¿qué significa? Ya lo acaba de decir su compañero. El CLAS viene a ser como una especie de puesto de salud, ¿no? Dice Comité Local de Administración de Salud. Eso viene a ser el famoso CLAS. Ahora, ¿qué funciones tiene este CLAS? Es una asociación en que no tiene fines de lucro. En realidad, el CLAS se organiza para poder atender o solucionar los problemas de salud que se encuentran dentro de una comunidad, ¿no? Y se organizan para poder administrar, para poder dirigir una posta o puesto de salud. Eso viene a ser un CLAS, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la finalidad? La finalidad ya ustedes saben, como toda entidad, como toda organización que se refiere a la salud, es tratar de mejorar la salud de la población, ¿no? Entonces, dentro de este primer nivel, como les mencionaba, se encuentran los puestos de salud, las postas y los CLAS. Ahora, pero también tenemos que ver que no todas las postas, no todos los puestos de salud son iguales. Entonces, están divididos en también categorías de complejidad. Dentro del primer nivel, por eso, este 1 en números romanos representa el primer nivel de atención y este número corresponde al nivel de complejidad. ¿Ya? Listo. Entonces, dentro del primer nivel tenemos el 1.1, el 1.2, el 1.3, el 1.4. ¿Ya? Dentro del segundo nivel tenemos el 2.1, el 2.2. Y dentro del tercer nivel tenemos el 3.1 y el 3.2. Muy bien. Ahora, ¿en qué se diferencia cada uno de ellos? Dependiendo del
personal que trabaje o labore, inclusive los servicios que se brindan, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el 1-1, acuérdense, ojo, porque eso sí puede ser que venga o yo les pueda preguntar, ¿no? La diferencia en cualquier momento. El 1-1 tiene como personal de salud a el técnico de enfermería, no falta. Ahí sí, definitivamente es el personal, como se dice, de cajón. Después tenemos, puede estar el técnico de enfermería con la enfermera o puede estar el técnico de enfermería con la obstetriz. Pueden estar los tres, ¿ya? O pueden estar los tres. Puede haber dos o tres, pero aquí todavía no está el médico, no hay médico. O si hay médico, solamente lo traen de otro lugar, de otra jurisdicción para poder hacer de repente campañas de salud. Aquí el 1-1 trabaja 6 horas normalmente, ¿ya? El 1-2, en el caso del primer nivel de atención, segundo nivel de complejidad. Aparte del personal que ya hemos mencionado, se le agrega el médico general. Miren, Y disculpa, no se te escucha bien, por favor. ¿los demás me pueden escuchar claramente? Sí, Miss. Escucha, Miss. Ah, Sí, ya. Miss. Yo pensé que era de repente mi internet. Ajá, ya. Sí, hija, de repente es tu internet. A veces falla y de repente no se escucha bien, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a procurar, a ver, ojalá, para que me puedas escuchar. Entonces, como les decía, en este caso, vuelvo a repetir, en el 1-2, aparte del técnico de enfermería, de la enfermera y de la obstetriz, también está el médico. Aquí trabajan ya 12 horas, 12 horas, normalmente desde las 7 de la mañana hasta 7 de la noche. Ahí, hasta ahí, nada más, ¿no? Muy bien. En el 1-3, aparte del personal anterior, Miss, ya vamos, disculpe, ¿cuántas horas dijo que se trabaja en el 1-2? 12 horas. Gracias, Miss. Ok. 12 horas es compañera. Ujú. Muy bien, 12 horas, ¿no? Listo. Entonces, en el 1-3, aparte de lo anterior, trabaja o ya se incluye el odontólogo. Y también hay un técnico en farmacia y laboratorio. O sea que aquí ya se está haciendo más compleja la atención. Ya aquí se puede recoger al menos las muestras básicas, ¿no? Como por ejemplo la muestra de esputo, se puede recoger la muestra de orina, la muestra de sangre, por lo menos, ¿no? De repente no tan especializado el laboratorio, pero al menos tiene un lugar donde sacarse las muestras, ¿no? En el 1-3. Y aparte, pues ya hay farmacia, hay un personal especializado en encargarse de lo que es la farmacia, ¿no? Y el odontólogo. Listo. En el 1-4, en el 1-3 también trabajan 12 horas, ¿ya? 12 horas trabajan. Ahora, la diferencia en el 1-4, aparte, ya se tiene otras especialidades médicas. Miren, otras especialidades médicas como por ejemplo, ya hay ginecología, ya tenemos por ejemplo, pediatra, ¿no? O sea, ya se agregan otras especialidades de medicina. Y también se incluye al técnico en rayos X. O sea que aquí ya se puede tomar, de repente ya se tiene equipos para tomar, por ejemplo, placas, para hacer ecografías, ¿no? Lo básico también. Y algo muy importante que en el 1-4 ya se tiene hospitalización solamente por 24 horas o por una estancia corta. Por ejemplo, ahí en el 1-4 ya la mujer puede o tiene un lugar donde
dar a luz, donde llevar con tranquilidad su parto. Y parto normal, pues cesárea de repente no, porque no hay los instrumentos a menos que sea de emergencia, ¿no? Y esté muy alejado. Pero ya se puede quedar hospitalizado o en casos de emergencia en donde se necesite que el paciente sea vigilado por lo menos durante 24 horas. En el 1-4 se trabaja, por lo tanto, ¿cuántas horas? 24 24 horas, claro, 24 horas, ¿no? Muy bien, 24 horas, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿se dan cuenta? En el primer nivel. En el 1-1 no hay médico, en el 1-2 sí hay médico, en el 1-3 se agrega odontología, farmacia y laboratorio, en el 1-4 ya se pueden quedar hospitalizados y también se agrega otras especialidades médicas junto con rayos X, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos al segundo nivel de atención, el 2-1. Miren, el 2-1. Ya aquí corresponde a los hospitales. Acuérdense, 2-1 ya es a partir de los hospitales pequeños. Existe, por ejemplo, aquí médico internista, que es mucho más minucioso, no es como el médico general. El médico general hace pues una revisión, como dice su nombre, general para poder identificar las patologías, pero el médico internista trata a las personas jóvenes cuando ya no tienen acceso a pediatría, a las personas adultas jóvenes, para poder detectar las enfermedades con mayor minuciosidad, ¿no? Al ser más minucioso les pide pues otros exámenes, ¿no? Para poder detectar, y de acuerdo a los resultados que tenga, ahí podemos, ya lo va a derivar al especialista que le corresponde, ¿no? También hay pediatra, gineco-obstetra, que no es lo mismo que obstetriz, ¿ya? Cirujano general, si es cirujano general, entonces significa que aquí en este establecimiento de salud, en este hospital pequeño, se pueden hacer las cirugías básicas, las cirugías generales, como por ejemplo hacer apendicectomía, hacer por ejemplo extirpación de vesícula, ¿no? Cesárea, ya aquí sí se puede, ¿no? Hay anestesiólogo, porque si se hace operaciones, definitivamente tiene que haber anestesiólogo. Hay nutricionistas, psicólogos, tecnólogos médicos. Los tecnólogos médicos pueden tener muchas ramas, ¿no? El tecnólogo médico puede ser aquel que toma los exámenes de diagnóstico, como por ejemplo la ecografía, mamografías, ¿no? Dependiendo. También tenemos tecnólogos médicos que se abocan a lo que es la fisioterapia y rehabilitación, ¿ya? Y tenemos también a los químicos farmacéuticos. Muy bien. En el 2-2, ya aquí, miren, hay especialidades médicos quirúrgicas. O sea, eso quiere decir que ya no son cirugías generales, sino ya son cirugías específicas. Se pueden hacer cirugías ginecológicas, se pueden hacer cirugías plásticas, ¿no? Por ejemplo, no confundir cirugías estéticas con cirugías plásticas. Cirugías plásticas, se puede hacer, por ejemplo, cirugías de traumatología, ¿no? O sea, para los huesos, se puede hacer así variedad de cirugías, ¿no? Muy bien. Entonces, aparte de todo lo anterior que ya tenía. Ese es el 2-2. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo, ninguna. Vamos. Y terminamos con el tercer nivel de atención, que es el 3-1 y el 3-2. Esto ya es mucho más complejo. En el 3-1 vienen a ser hospitales muy grandes en donde tienen todas las especialidades, ¿no? Por ejemplo, hay regiones, a ver, pónganse a analizar
Si en su región, por ejemplo, hay hematología, hay oncología, por ejemplo, hay especialidades como endocrinología, ¿no? Endocrinología pediátrica. Entonces, si no hay esas especialidades en esa región, lo más probable es que tengan que derivarlos a un hospital más grande que tenga todas las especialidades, como en el caso del 3.1. El 3.1, cuando expusieron, el 3.1, por ejemplo, uno de los grandes ejemplos viene a ser dentro de salud, lo que es el Hospital Rebagliati, Edgardo Rebagliati, no, Martins. El Edgardo Rebagliati Martins es 3.1, tiene todas las especialidades, no solamente médicas, sino también quirúrgicas. Por ejemplo, hay lugares en donde no hay neurocirugía, que no es lo mismo que decir el neurólogo. El neurólogo, si bien es cierto, revisa todo lo que viene a ser el sistema nervioso, ¿no? Del ser humano, pero de repente no puede operar, ¿no? Neurocirugía es aparte, ¿ya? Muy bien. Y el 3.2 viene a ser... oh, Miss, una pregunta. sí, dime, Acosta. La neurocirugía, ¿qué es, Miss? ¿Podría decirme, por favor? Ah, ya. Por ejemplo, en el caso del neurólogo puede pedir todos los exámenes, ¿no? Una tomografía, una resonancia, puede hacerte un electroencefalograma para ver cómo está tu cerebro, de repente te duele mucho la cabeza y te detecta que tienes un tumor o que tienes algún tipo de hernia en el sistema nervioso. Entonces, él manda a neurocirugía para que opere al neurocirujano, porque él es el especialista en donde va a sacar esa hernia, va a sacar ese tumor. ¿Ya? El que opera, más claro, ¿no? Pero debe ser muy, ¿cómo te podría decir? Muy capacitado, porque el sistema nervioso es una parte muy delicada de nuestro cuerpo, ¿no? Por eso muchos no se animan a estudiar esta especialidad de neurocirugía, porque hacer cirugías en el sistema nervioso, cerebro, médula, es pues complicado, ¿no? Muy bien. Y el 3.2, bien, Miss, sí, dime. disculpe, y los que te quieren sacar el útero, digamos, por ejemplo, a mí en mi embarazo me querían sacar el útero, ¿quién lo hace eso? Ese sí es el cirujano, puede ser el cirujano general o también puede ser el ginecólogo, ¿no? Miss, gracias. Ujú. Muy bien. Listo. Entonces, el 3.2 ya viene a ser mucho más especializado. ¿Qué quiere decir ser mucho más especializado? Que es un instituto específico que solamente se aboca a una especialidad, nada más. O sea, no atiende todo. Por ejemplo, en el caso del Hospital del Niño, ¿cuál es su especialidad? Solo atiende niños. Exacto, solamente atiende niños. Ese viene a ser, por ejemplo, un 3.2, ¿no? El INEN, ¿qué es el INEN? A ver, ¿qué es el INEN? Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Miss. Muy bien, Suma. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. ¿A qué se aboca? ¿Solamente a tratar qué? A todo tipo de cánceres, Miss. Muy bien, todo tipo de cáncer. Nada más, ¿ya ves? Entonces se dan cuenta, esos vienen a ser los de 3.2. Todos los recursos que tienen lo abocan solamente a una especialidad, ya sea niño, por ejemplo, el INO, Instituto Nacional del Ojo, el INCOR, el Instituto Nacional del Corazón, por ejemplo. Entonces, esos son especializados solamente para una sola cosa, ¿no? Muy bien, listo.
Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ese es el resumen de todo lo que han expuesto, de los cuadros, ¿no? ¿Alguna duda o alguna consulta que tengan? Y cada región pues tiene sus hospitales, sus puestos de salud, ¿no? Pero no en todas las regiones llegan al nivel 3.1 o al nivel 3.2, ¿no? No en todos. Por ejemplo, Lima por ser la capital, obviamente sí es bastante completo, ¿no? Por eso es que muchas regiones hacen referencia a sus pacientes a los hospitales de Lima, ¿no? Dependiendo. Listo, entonces ahora sí, pasamos al siguiente punto. Si ya no hay ninguna pregunta con respecto a la categorización, perfecto. Entonces ya queda claro, ya queda bastante resumido acerca de la categorización, los niveles de atención y los niveles de complejidad. Ahora pasamos a otro tema, otro punto, que viene a ser la historia natural de la enfermedad. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con salud pública? Tiene que ver muchísimo, porque al nosotros estudiar o al nosotros hacer la recopilación de los datos en salud pública, tenemos que conocer acerca de las enfermedades, porque eso es lo que nos atañe también, ¿no? Cómo se desarrollan, cómo se presentan las enfermedades en la población, de qué manera avanzan, de qué manera, si disminuyen, si aumentan, y cómo se presenta en las diferentes poblaciones, ¿no? Entonces, a eso se refiere con historia natural de la enfermedad. Vamos a ver. Ya, la historia natural de la enfermedad. Primero tenemos que definir qué cosa viene a ser enfermedad, ¿no? La enfermedad viene a ser un proceso dinámico que siempre va a estar presente en nuestras vidas, porque todas las personas siempre nos hemos enfermado en algún momento, aunque sea de algún proceso patológico pequeño, algo que es pues de repente pasajero, ¿no? Pero de todas maneras, estando niños, siendo jóvenes, adultos, ¿no? Entonces, siempre es un proceso dinámico. ¿Por qué? Porque es cambiante. Si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, si uno de ustedes se enferma de la gripe, ¿a todos les afecta de la misma manera? No, Miss. No, 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 no. Definitivamente no, no es cierto. No a todos les afecta de la misma manera. Algunos de repente presentan síntomas leves, otros se complican un poco más. Entonces, a eso se refiere. La enfermedad es cambiante, ¿no? Puede ser que se presente de una forma este año y el siguiente año es diferente. Entonces, cambia. Y eso puede ser por diferentes factores. Dentro de la enfermedad interactúan elementos. ¿Qué elementos interactúan? Uno de ellos viene a ser la persona que se enferma.
nosotros, los seres humanos, que nos enfermamos. A veces podemos tener nuestro sistema inmunológico más fuerte, de repente también puede intervenir el medio ambiente, o sea, el lugar donde trabajamos, cómo nos alimentamos, ¿no? O sea, hay varias cosas que pueden intervenir dentro de lo que es el proceso patológico, ¿ya? Y en conclusión, la enfermedad viene a ser la pérdida de la homeostasis. A ver, levantando la mano, quisiera saber quién me puede decir qué cosa es homeostasis. Miss, para repetir la ¿Equilibrio? pregunta, no escuché. ¿Qué significa homeostasis? Levantando su manito. ¿Qué cosa viene a ser homeostasis? A ver, Agüero, te escucho. Miss, es la tendencia a resistir los cambios con el fin de mantener un ambiente interno estable y relativamente constante en nuestro cuerpo. Ya, muy bien. Esa es la parte complicada de lo que significa homeostasis. ¿Quién me puede decir otra forma? Está bien lo que me has mencionado, Agüero, pero hay algo más sencillo. ¿Qué significa homeostasis? ¿Qué viene a ser? A ver, ¿quién más? A ver, Inga Mendoza. Mides el equilibrio y la estabilidad que mantiene nuestro cuerpo. Exacto, muy bien, Inga. Viene a ser la, el equilibrio que se mantiene dentro de nuestro cuerpo, ¿ya? Es el equilibrio que se mantiene dentro de nuestro cuerpo, o sea, cuando nuestros órganos, nuestros sistemas trabajan adecuadamente, no tienen ningún tipo de alteración, entonces eso se le llama homeostasis, trabajan en equilibrio, ¿ya? Pero lamentablemente, pues, aquí en la enfermedad, el el cuerpo pierde su homeostasis, ¿ya? Ujú, muy bien. Ahora, para poder hacer o para poder trabajar lo que viene a ser la enfermedad, tenemos que recurrir a la epidemiología y la epidemiología se complementa con la salud pública. ¿Qué cosa viene a ser epidemiología? Epidemiología viene a ser una ciencia que estudia los fenómenos dentro de una población. Quiere decir que estudia las enfermedades específicamente. En todos los establecimientos de salud, especialmente en los hospitales, siempre existe un servicio de epidemiología. Y si no lo hubiera, por ejemplo, en las postas o en los puestos de salud, existe el servicio de estadística. ¿Por qué? ¿Por qué sirve? ¿Para qué? ¿De qué manera nos ayuda la estadística? En cada puesto de salud se da un informe de qué enfermedades se han presentado, ¿no? ¿Qué enfermedades se han manifestado? Por ejemplo, las enfermedades respiratorias, qué enfermedades diarreicas, qué tipos, por ejemplo, el dengue, ¿no? ¿Qué enfermedades metaxénicas, zoonóticas? Listo. Entonces, esto nos va a dar este informe que se da, este tipo mm, de, de estadísticas que este conteo o este informe va a pasar después de estadística, va a pasar a epidemiología, porque epidemiología tiene que ser un consolidado para poder conocer cómo se está manifestando el proceso de salud-enfermedad en nuestro país, ¿no? No sé si recuerdan durante el COVID. Durante el COVID había especialistas en epidemiología que hacían sus gráficos, ¿no? Para hacer un aproximado o unos pronósticos de cómo iba a ir avanzando la enfermedad, si iba a ir disminuyendo en los próximos meses, si de repente iba a afectar a más personas, ¿ya ven? Entonces, esto nos ayuda a tener una visión futurista de cómo se va a manifestar. Ayuda a conocer las etapas y elementos de la enfermedad. Y también no solamente es dar números
o saber acerca de las enfermedades. No. La finalidad de conocer acerca de estas enfermedades es saber qué actividades o qué acciones podemos realizar para poder prevenirlas, para evitar que las personas se enfermen, ¿no? Después ya se dan las recomendaciones. Se da estas recomendaciones para que para que no te enfermes. Por ejemplo, en el caso del dengue, lavar los tachos donde se recolecta el agua, mantenerlos bien tapados, no tener de repente envases con humedad para no fomentar los criaderos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya conocemos cómo es que se reproduce el vector, ya sabemos cómo se manifiesta la enfermedad. Y una vez que la persona tiene la enfermedad, ¿cómo reconocerla? Vas a tener los siguientes signos y síntomas, ¿no? Vas a presentar tal cosa, y si presentas eso, automáticamente acude al puesto de salud más cercano. ¿No siempre han escuchado eso? Todo ese trabajo es parte de salud pública y de epidemiología. Por eso nos apoyamos ambos, ¿no? Muy bien. En conclusión, ¿qué cosa viene a ser la historia natural de la enfermedad? La historia natural de la enfermedad viene a ser la evolución natural de cualquier proceso patológico, o sea, cómo va avanzando, cómo se va manifestando esta enfermedad. Desde que inicia, desde el momento en que aparece, hasta el final, hasta su resolución, ¿no? Sin que intervenga la mano del hombre. O sea, esas enfermedades no han sido modificadas por el hombre, sino que a veces los mismos microorganismos van mutando, van cambiando. ¿Ya? Listo. Entonces, a eso se refiere con la historia natural de la enfermedad. Por ejemplo, aquí, con respecto a la malaria o paludismo, gracias a la historia natural de la enfermedad sabemos cómo se presenta. Viene el vector, que en este caso es el mosquito, se alimenta de la sangre de la persona que está enferma, después llega a la persona que está sana, le pica, se introducen los microorganismos, llegan hasta el hígado. Después del hígado pasa a la sangre, nuevamente afecta al hígado y se manifiestan pues los signos y síntomas y empieza nuevamente el ciclo porque esa persona va a estar expuesta a los vectores, o sea, el que transmite, ¿no? La enfermedad. Gracias a esto, gracias a la historia natural de la enfermedad, podemos conocer cuál es el proceso, ¿no? Ahora, para toda enfermedad, nosotros siempre debemos conocer o debemos tomar los datos objetivos y subjetivos. ¿Qué significan los datos objetivos y subjetivos? Datos objetivos, lo que puedo ver; datos subjetivos, lo que me manifiesta la otra persona. Y esto se traduce en lo que viene a ser signo y síntoma. A ver, entonces, el signo, ¿qué cosa es? ¿Objetivo o subjetivo? ¿Qué dicen ustedes? Toda enfermedad. Objetivo, exacto, muy bien, López. Toda enfermedad siempre va a tener signos y síntomas. El signo es objetivo. Objetivo, ¿ya? Objetivo. Bien. Síntoma. Entonces, por consiguiente, es subjetivo. Muy bien. ¿Quién me puede decir qué es un signo? Lo que uno ve
de lo que el paciente, o sea, de lo que, cómo lo ves al paciente. Ujú. Ya, ¿cómo, qué es lo que podemos observar del paciente? ¿Solamente lo que podemos observar o algo más? Mm, lo que podemos Mire, observar y lo que ella nos puede Observar y decir. valorar. ¿Cómo? Perdón, a ver. Observar y valorar los signos de un paciente, Miss. Muy bien, lo que podemos valorar. Perfecto. Entonces, gracias López, gracias Trujillo. Entonces, eso viene a ser un signo, ¿no? Todo lo que podemos ver, valorar, medir, ¿ya? En cambio, el síntoma viene a ser, ¿qué cosa viene a ser un síntoma? Lo que presenta un Subjetivo, paciente, Miss. Miss. Que presenta un paciente. Lo que presenta un paciente. Pero el signo también se presenta en el paciente. ¿Algo más específico? Miss, Es cuando lo que cuando- cuenta Es algo. enfermedad. A ver, levanten la mano porque se abren todos los audios y de verdad no entiendo ninguno. Lo que A ver, expresa el Inga, paciente, Miss. te escucho, Inga. Es el inicio, la señal que está ocurriendo en una persona. Ya, algo más por ahí, alguien creo que lo dijo. A ver, Valero. Misita, los síntomas cuando la persona tiene, por ejemplo, la fiebre, ves el enrojecimiento de las orejas, de los ojos. Ya, a ver qué me dices, Mamani. Gracias, Valero. Bueno, yo podría decir sí que el paciente experimenta, pero el doctor no lo puede percibir, ya sea Exacto. el dolor, las náuseas, el mareo y el ardor de la garganta Ujú. y otros muchos síntomas. Muy bien. Ojo, el síntoma es aquello, gracias Mamani, aquello que solamente dice el paciente. Tenemos que confiarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo podemos comprobar, no lo podemos medir. A ver, vamos a poner unos ejemplos. Vamos a ver. Si la persona tiene vómitos, ¿qué es? ¿Un signo o un síntoma? Un síntoma. Síntoma, Miss. No, Es un síntoma. es un Sí, es un signo. signo, Síntomas, Signo, Miss. Miss. es un Sí, Es signo. un signo, Miss. Claro, ¿estás bien? exacto, muy bien. ¿Por qué? Porque el vómito tú lo puedes ver, ¿no? Tú ves el vómito, ves el color, ves el contenido, sientes el olor. Entonces, claro que inclusive se puede calcular la cantidad, ¿no? Listo. Entonces, es un signo los vómitos. Pero, por ejemplo, el vértigo, ¿signo o síntoma? Síntoma, Miss. Síntoma, muy bien, síntoma, porque yo no puedo medir cómo la persona se desestabiliza, cómo, qué tantos mareos o qué tanta inestabilidad tiene el paciente, ¿no? Muy bien, entonces hay que aprender. La fiebre, ¿signo o síntoma? Síntomas. Síntoma, Miss. Síntoma, Miss. No. Signo. Signo, Miss. Signo, ¿por Signo qué? era. ¿Por qué es un signo? Signo, Miss. Porque lo controlas. Porque se lo puede sentir. Exacto, porque Puedes se puede valorar. sentir, porque se puede medir mediante el Aquí, eso, termómetro. termómetro. Ajá. Ojo, Mediante termómetro. acuérdense que el signo sí se puede ver, se puede palpar, bueno, se Sí. puede sentir con los, valga la redundancia, con los sentidos, y también se puede medir. En cambio, el síntoma no, es lo que manifiesta el paciente, nada más, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, eso viene a ser signos y síntomas y nosotros tenemos que aprender a observar bastante. Tenemos que utilizar bastante la observación para poder obtener estos datos. Nosotros, no solamente el médico, sino todo el personal de salud también, porque acuérdense que en este caso llega primero a triaje o llega a admisión
y nosotros los recibimos primero, ¿no? Entonces, si yo solamente voy a poner mi mirada en el papel para poder apuntar los datos, no voy a poder observar, no voy a poder obtener estos datos que son muy importantes, ¿no? Si el paciente llega pálido, si el paciente llega agarrándose una parte del cuerpo, llega cojeando, todo eso. Nosotros, por ejemplo, en el caso de hospitalización, pasamos mayor tiempo con el paciente y siempre vamos a obtener información de este tipo. Si bien es cierto, nosotros no podemos diagnosticar, pero podemos informar al médico para que tenga en cuenta estos datos y así poder tener un diagnóstico más exacto. ¿Ya? Entonces es importante. Y de esta manera se va a poder conocer la causa de una enfermedad y poder seguir pues con su tratamiento para que lo puedan diagnosticar y tratar adecuadamente y tener un buen pronóstico, ¿no? Ujú. Ya, aquí, en las etapas o periodos de la enfermedad. Vamos a ver. Dentro de las etapas o periodos de la enfermedad tenemos tres. La primera es la etapa o periodo prepatogénico. ¿Qué significa prepatogénico? Prepatogénico. ¿Ustedes qué dicen? Es inicios de una enfermedad. No, precisamente prepatogénico. ¿Pre qué significa? Antes, Antes, muy bien. Entonces, prepatogénico viene a ser antes de la enfermedad. Y ustedes dirán, ¿y por qué se considera esto como una fase o periodo? Porque en ese periodo tenemos los factores de riesgo, o sea, todos los factores que pueden condicionar a que yo me pueda enfermar, ¿ya? Pueden condicionar. Listo. Entonces, el periodo prepatogénico en ese momento se da lo que es los factores de riesgo. Por ejemplo, lo que es la edad, por ejemplo, tenemos la alimentación, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? El sedentarismo, de repente lo que es la herencia genética, ¿no? Entonces, ese es el periodo prepatogénico. El periodo patogénico, ahí sí, viene a ser durante la enfermedad. Buenas Listo. noches, no escucho nada. Ya, a ver, el periodo patogénico, como les decía, viene a ser ya durante la enfermedad, ¿no? Y se divide en dos fases o periodos también, que viene a ser el periodo de incubación y el periodo clínico, ¿ya? El periodo de incubación y el periodo clínico. El periodo de incubación viene a ser desde el momento en que nosotros tenemos contacto con una persona enferma y el microorganismo ingresa a nuestro cuerpo. Pero no significa que en ese instante nos vamos a enfermar, no. Tiene que pasar un tiempo, puede ser horas, puede ser días, semanas, o pueden ser inclusive hasta meses en donde el microorganismo necesita desarrollarse, multiplicarse para empezar a producir la enfermedad. A esto se le conoce como periodo de incubación, ¿ya?
pero ya está la persona con el microorganismo, ¿no? Este microorganismo se está incubando. Periodo patogénico en el periodo clínico. Aquí es cuando ya empieza la lucha entre el sistema inmunológico y el microorganismo. O sea, el microorganismo ya se multiplicó definitivamente y empieza a atacar a nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo empieza también a protegerse, quiere salvarse. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a empezar a aparecer los signos y síntomas, ¿no? Para cualquier infección, lo más común es, por ejemplo, el hecho de que una persona, cuando tiene una infección, siempre se manifiesta algo, un signo. Cuando tienen ustedes una infección, ¿qué es lo primero que tienen? Dolor muscular, fiebre. Fiebre, muy bien. La fiebre viene a ser algo característico de las infecciones porque viene a ser como una alerta roja, ¿no? Viene a ser como un indicio de que existe una batalla interna en nuestro cuerpo para poder combatir este microorganismo. Y eso viene a ser el periodo clínico, caracterizado por los signos y síntomas, o también conocido como manifestaciones clínicas. Si ustedes de repente buscan, también lo van a encontrar como manifestaciones clínicas. Y después tenemos el periodo postpatogénico. ¿El periodo postpatogénico qué corresponde? Después ya de la enfermedad. Después de la enfermedad. Muy bien. Entonces, ese es el periodo postpatogénico, después de la enfermedad. Aquí en este caso, después de la enfermedad, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Porque es importante, porque la persona está en proceso de recuperación y la persona tiene que cuidarse para evitar volver a enfermarse. O, en todo caso, si es una enfermedad que no tiene cura, pero para poder controlarla, ¿no? Muy bien, entonces esas son las etapas o periodos de la enfermedad. Por favor, ténganlo en cuenta porque va a ser parte del trabajo que les voy a dejar, ¿ya? Muy bien. Ya he explicado lo que es el periodo prepatogénico, así que lo vamos a pasar, ¿no? Los factores de riesgo, qué es lo que puede influir para que una persona se enferme, el periodo patogénico, periodo de incubación, periodo clínico, ¿no? Muy bien. Aquí, vamos a poner un ejemplo, miren, lean. Día 0, Juana estuvo en contacto con el COVID-19, ¿no? Estuvo en contacto con el COVID-19. Ay, perdón. El día 5, Juana se hizo la prueba de COVID-19 por si acaso, pero los resultados salieron negativos. En el día 8 pensábamos que no tenía COVID-19 y Juana se fue, pues, porque le había salido negativo, ¿no? Su prueba, entonces se fue a una reunión y estuvo en contacto con 10 personas. Ahora, en el día 10, Juana se volvió sintomática, o sea, empezó a tener fiebre, tos, ¿no? O sea, todos los síntomas característicos. Y se hizo nuevamente otra prueba y dio positivo al COVID-19. Entonces, esto se dio hasta el día 14. Muy bien. Ahora, yo les pregunto, ¿dónde podemos ubicar las 3 etapas de la enfermedad? A ver, levantando la manito. La etapa prepatogénica. ¿Dónde la ubicamos? Miren, acá tenemos esto. A ver, Trujillo, dime. Prepatogénica. Miss, en el octavo día. No. A ver, ¿qué me dices, Valero? Te escucho, Valero. En la etapa 5, Miss, en el día 5. Tampoco. A ver, López. En el día 0, Miss. Muy bien. Antes del día 0
Es la etapa prepatogénica. ¿Por qué? Está todas las condiciones, pero todavía no se había puesto en contacto, ¿no? La persona de repente tiene alguna enfermedad o otro tipo de enfermedad, pero esta es la etapa prepatogénica. Muy bien. Claro, la etapa prepatogénica. Prepatogénica. Ya, ahora les pregunto. A ver, Agüero, ¿me puedes decir en dónde se encuentra la etapa de incubación? Agüero, En el día 8, Miss. en el día 8, el periodo de incubación. ¿Qué me dices, A ver, López? un momento, quiero leer un momento. En el 5, Miss. A ver, ¿tú qué me dices, Inga? En el 5, A ver, ¿tú qué me dices, Mamani? ¿Estás de acuerdo con tus compañeros? En la 10 porque es donde tiene signo y síntomas. A ver, Pérez, ya ahí tenemos dos respuestas, ¿ah? A ver, Pérez. En la 8, Miss. En la 8. En el 5, Miss. A ver, Chávez, ¿qué me dices tú? Miss, la incubación, creo, por mi parte, empieza desde el día 0, desde el día que te contagias, ya empieza a hacer el... Exacto, muy bien. Desde el día 0 hasta... Exacto, Miss. Hasta el día 14, donde cuando te haces la prueba sales positivo. No. Incubación, nada más, Ah, ojo. incubación. Yo ya Incubación, me pasé incubación. de la- Sí, ya, Desde el está día 0, bien. Miss. Desde el día 0. ¿Hasta qué día? ¿Tú qué me dices, Medina? ¿Hasta qué día crees tú que es el periodo de incubación? Día 14, Miss. No. A ver, empezamos nuevamente con los que tienen su manita levantada. Ah, Valero, a ver, dime, ¿hasta qué día? Periodo de Hasta el incubación. día 8, Miss. Hasta el día 8. No. Lean bien, ¿ah? Miss, puedo... Hasta el A día ver, 5, Chávez. Miss. A ver, Chávez, dime. Miss, es hasta el día 10, Miss. Exacto, hasta el día 10. Miren, ¿ah? Qué importante es saber diferenciar de incubación. Miren, acá dice, podemos tener mucha información. El periodo de incubación empieza desde el momento en que tienes contacto con el microorganismo hasta que empiezas a sentir los primeros síntomas. Listo. Aquí en el 5 no tiene nada, resultado negativo. Aquí, ojo, en el periodo de incubación no significa, si bien es cierto, no tiene signos ni síntomas, pero no significa que no puedas contagiar. Sí puedes contagiar. Y aquí Juana contagió en el día 8 porque se fue a una reunión. ¿No es cierto? Periodo de incubación. Periodo clínico. ¿De dónde? A ver, ¿qué me dicen? Periodo clínico. Periodo clínico, Miss, desde el día 10, porque en ahí es donde ya sale, ¿no? La prueba que ella ya tiene COVID, Miss. Ya ver, Trujillo, tú habías levantado la mano. Te quiero preguntar, tu compañera lo que ha dicho está bien, pero ¿hasta qué día crees tú que es el periodo clínico? Sí, Trujillo, te escucho. Del día 10 al 14, Miss. Exacto, muy bien, perfecto. Gracias. Listo, entonces, periodo clínico desde el día 10, porque empieza a sentir o tener los signos y síntomas, hasta el día 14. Obviamente, ya sabemos que del día 14 para adelante viene a ser el periodo postpatogénico. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Listo, entonces ya se dieron cuenta, ¿no? Las fases o los periodos. Son tres principales: patogénico y pospatogénico. Antes de que tenga contacto con el microorganismo, pero existen otros factores, pues, ¿no? Existen factores de riesgo. De repente, como les dije, esta persona quizá tiene alguna otra enfermedad, por ejemplo, tiene obesidad, tiene problema con la tiroides, tiene diabetes, ¿no? Y eso puede condicionar, es un factor para que se pueda contagiar. Periodo de incubación, desde el momento en que tiene contacto con el microorganismo hasta que empieza a sentir los primeros síntomas. Periodo clínico es cuando empieza ya a tener los síntomas hasta que pasa el proceso patológico, ¿no? Que en este caso es hasta el día 14. Y el pospatogénico es desde el día 14 hacia adelante, ¿no? Hacia adelante. Muy bien. Listo. Ahora vamos a ver un resumen acerca de los niveles de prevención. No confundir niveles de prevención con niveles de atención, así tengan el nombre parecido. Estos niveles de prevención vienen a ser un resumen de cómo nosotros podemos actuar frente a alguna enfermedad. Este esquema, este resumen lo propuso Lebel y Clark, ¿no? A ver, ¿qué es lo que propusieron estos científicos para poder prevenir una enfermedad? Que existe. Miss, una cura. Sí, Alencar, ¿te escucho? A ver, Disculpe, siga. No te escucho bien, Alencar. ¿Te puedes repetir? Miss, disculpa, más bien siga, digo, las clases. Ah, ya. No te había entendido. Ya, a ver, entonces, en los niveles de prevención, ojo, existen 3 niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria. Aquí, lo que ustedes tienen que saber o lo que ustedes tienen que diferenciar, vamos a dividirlo, ¿no? ¿En qué momento se producen estos niveles de prevención? Este nivel de prevención, vamos a poner aquí, primaria, se da antes de la enfermedad, ¿ya? Se da antes de la enfermedad. O sea, todo lo que nosotros podemos hacer para poder prevenirla, como fomentar la salud y proteger a las personas, ¿no? ¿De qué manera podemos fomentar la salud? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cómo puedo yo fomentar la salud? Y realizando campañas. Muy bien. Dando charlas. Muy bien. Muy bien, muy bien, Dando claro. charlas, ¿sí? Ajá, son las acciones comunes, ¿no? Que nosotros realizamos. Claro, dando charlas educativas, haciendo campañas de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos informar a la población para que conozca, para que sepa y así puede estar prevenido. Pero siempre hemos asociado esa palabra prevención o prevenir solamente con evitar la enfermedad, pero no es así. Se da en 3 niveles. Vuelvo a repetir, la primaria es antes de la enfermedad. Muy bien, y lo que me están mencionando es correcto. ¿Cómo podemos proteger? Aparte, ¿qué otras cosas podemos hacer para poder proteger a la población para evitar que se enferme? ¿Mediante qué? Vacunar. Muy bien, López, mediante la vacunación. Yo vacuno, estoy protegiendo de una enfermedad específica, ¿no? Muy bien. Entonces, a eso se refiere con la prevención primaria. Vamos con la prevención secundaria. ¿En qué momento se da? Durante la enfermedad. Y ustedes se preguntarán, ¿ya para qué voy a prevenir si ya la persona está enferma? ¿No? ¿De qué me sirve si ya la persona se enfermó? No, es importante también. ¿En qué consiste la prevención secundaria?
en que la persona identifique los signos y síntomas y se pueda hacer un diagnóstico a tiempo y recibir un tratamiento adecuado. Por ejemplo, en el caso del BPH, el cáncer del cuello, el cáncer de cervix o de cuello uterino, ¿de qué manera se puede diagnosticar a tiempo? Con el Papa Nicolau. Con el Papa Nicolau, ¿no es cierto? Entonces, si se detecta a tiempo, la persona, la mujer puede recibir un tratamiento que le va a salvar la vida. Por eso se hace la prevención secundaria, ¿ya? Y tenemos la prevención terciaria. La prevención terciaria, ¿en qué momento se da? Después de la enfermedad. Muy bien. Y ustedes también igual se preguntarán, pero si ya la persona se sanó, ya la persona está tranquila, ¿por qué tengo que prevenir? Es importante porque no todas las enfermedades se curan. Hay enfermedades que tienen que recibir tratamiento de por vida, ¿no? Entonces, la prevención terciaria, ¿en qué consiste? En limitar el daño, evitar que esa persona tenga complicaciones o, en todo caso, evitar que la persona vuelva a recaer. Si es una enfermedad que sí ya se curó, por ejemplo, algo tan sencillo como la gripe. La persona ha tenido gripe, ha tenido un proceso patológico fuerte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evitar que se vuelva a enfermar. ¿Cómo? Ayudándolo o educándolo de cómo tiene que cuidarse, qué es lo que tiene que cómo tiene que alimentarse, cómo tiene que hacer la limpieza de su hogar, qué cosas puede hacer, qué cosas no, ¿no? Entonces, para evitar que recaiga disculpen, o para evitar que se complique más, ¿ya? En eso consiste la prevención terciaria. ¿Ha quedado claro? Mis consulta, en la última parte de lo que es terciaria, ¿las Ujú. personas que sufren un ACV entrarían Ya. en este punto? Exacto. ¿Por qué? Porque ellos necesitan una rehabilitación, ¿no? Que es de un tiempo bastante largo para evitar, por ejemplo, ya se le diagnosticó, se le trató el ACV, pero al momento de regresar a su casa todavía tiene ciertas limitaciones, ¿no? De repente el derrame ha afectado su parte motora, no puede caminar bien, pero al recibir rehabilitación de manera lenta puede ir recuperando de repente la movilidad, ¿no? Sí, está en la prevención terciaria. Ujú. Ok, mis gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Miss, ¿la TBC tiene cura? Sí, la tuberculosis tiene cura, gracias a Dios, pero no hay que esperar a que esa tuberculosis se complique. Eso es lo malo de la tuberculosis, que existe un tipo de tuberculosis que se llama multidrogo resistente, MDR, ¿no? Y esa sí es bastante compleja. Por eso nosotros siempre vamos a estar expuestos a la tuberculosis, porque nadie va en la calle con su cartelito diciendo tengo tuberculosis. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que alimentarme a mis horas, tengo que comer bien, ¿no? Tengo que nutrirme para que mi sistema inmunológico sea fuerte, para que pueda resistir la enfermedad, ¿no? Listo. Entonces, la tuberculosis siempre está asociada con lo que es la nutrición. Ujú. Muy bien. Entonces, aquí tenemos el resumen de los niveles de prevención según Level y Clark. ¿Alguna otra pregunta con respecto a estos niveles de prevención? Mis, una consulta más. Ujú. Con respecto a este último punto, los pacientes que son de Alzheimer también estarían incluidos? Sí, ¿por qué? Mira, vamos a hacer un ejemplo con lo que tú has mencionado. A ver, el Alzheimer. ¿Cómo podemos hacer una prevención primaria? ¿De qué manera podemos hacer una prevención primaria con respecto al Alzheimer? Por ejemplo, primero, ver sus antecedentes. De repente, papá, mamá o abuelos han tenido Alzheimer. Entonces, tengo que informar a esa persona que debe cuidarse, que debe alimentarse. Si bien es cierto,
No hay una forma exacta de evitar el Alzheimer, pero hay cosas que sí lo pueden retrasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene que dormir a sus horas, tiene que ejercitar su cerebro leyendo, haciendo actividades como, por ejemplo, recordando, ¿no? Entonces, ahí está la prevención primaria. Prevención secundaria, si ya la persona empieza a tener algunos síntomas, como por ejemplo pérdida de la memoria de cosas como por ejemplo nombres, ya desconoce, entonces se le diagnostica y se le trata. El tratamiento va guiado no para curarlo, pero sí para poder evitar que ese Alzheimer avance rápidamente, ¿no? Y en la prevención terciaria, la rehabilitación, por ejemplo, se le hace sesiones de actividades, ¿no? Se pueden hacer actividades para recordar, para evitar perder la memoria. También puede hacer actividades para fomentar o ejercitar la parte motora, porque el Alzheimer no solamente es la pérdida de la memoria de cosas, sino también pierde la capacidad de cómo alimentarse por sí solo, vestirse por sí solo. ¿Ya ven? Entonces, así podría ser, por ejemplo, en el caso del Alzheimer, ¿no? Sí, toda enfermedad puede tener estos 3 niveles de prevención, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Entonces, ya se dieron cuenta cómo se puede hacer este cuadro, ¿no? Muy bien, a ver, vayan tomando nota porque como les vuelvo a repetir, hay cositas que son parte de su trabajo. Todavía no se los voy a dejar, recién se los voy a dejar para la próxima semana, pero ya ustedes vayan viendo, ¿no? Vamos, seguimos. Ahora pasamos a la cadena epidemiológica, que es el último punto que vamos a tratar. La cadena epidemiológica viene a ser o tiene que ver con el proceso salud-enfermedad. Todos los, todos los, todos los, de repente los elementos que tienen que ver con la enfermedad, ¿no? Vamos a pasar de frente. Aquí. Aquí hay un esquemita. ¿Qué cosa viene a hacer? A ver, regreso aquí. ¿Qué cosa viene a hacer la cadena epidemiológica? Son los pasos o eslabones que conducen a la aparición de una enfermedad, ¿ya? Son los que intervienen en la enfermedad. Y en este esquema nos vamos a basar. Miren, este esquemita. Pero para no confundirlos, eso se los voy a explicar el día lunes, ¿ya? Entonces, lo que pueden ir avanzando, lo que pueden ir haciendo es buscar una enfermedad infecciosa, ¿ya? Una enfermedad infecciosa. Acuérdense, cualquier enfermedad infecciosa o transmisible, o sea, una enfermedad contagiosa. No aplica a enfermedades no infecciosas, ¿ah? Tiene que ser enfermedad infecciosa sí o sí. Las enfermedades, cualquiera, por grupo van a trabajar, pero cuando trabajen por grupo, en este caso, por favor, ahora sí lo tienen que hacer o bien escrito a mano para poder compartirlo, o lo pueden hacer en diapositivas para poder, pues, exponerlo. ¿Ya? Esa va a ser su evaluación de la otra semana. Muy bien, entonces, Miss, una pregunta, no escuché bien, mi internet está entrecortado. Ya, tienen que buscar por grupo, los grupos que ya ustedes tienen que buscar o tratar acerca de una enfermedad infecciosa. Ahorita les voy a decir los puntos que ustedes van a ir ya buscando o trabajando, ¿ya? Hasta que les pueda explicar esta última parte. Cualquier enfermedad infecciosa, pero eso sí, no me hagan ni tuberculosis ni VIH-Sida. Son temas ya muy, muy, muy tratados, o sea, son temas muy, ya algo, no, ya no, López, no, ya les gané ya. No. Eso no, porque son demasiado sencillos.
¿Cuál va a ser el truco? Aquí les voy a dar un consejo. Enfermedad que sea, obviamente que tiene que ser del Perú, ¿ah? No me vayan a buscar el ébola, que esa es en otro lado, en el otro lado del mundo. No, tienen que buscarme una enfermedad que se manifieste aquí en el Perú. Por ejemplo, los chicos de la mañana me van a tratar un tema que sí hay en el Perú, pero que es poco difundido. Y si lo hacen bien, de hecho que van a tener más puntaje. Más puntaje para la enfermedad, obviamente, que no es tan difundida, pero que sí existe en el Perú. ¿Ya? Ustedes, de repente, ustedes tienen su grupo de WhatsApp de todo de todo el Disculpe, salón. Entonces, ahí van a poder coordinar para ver qué enfermedades van a hacer, para que no se repita ninguna, ¿no? Pero, como les vuelvo a repetir, ni tuberculosis, ni VIH-Sida. Sí, dime, hija. Sí, dime, hija, te escucho. Profesora, disculpe una consultita. Yo estuve con una de mis compañeras, pero parece que se ha retirado. ¿Me puedo agrupar a otro grupo? Sí, no hay problema, Machaca. Solamente me avisas con qué grupo. ¿Ya? Ya, profesora, gracias. Ujú. Miss, Sí, dime, hija. disculpe, mi internet está entrecortado, no le he atendido las clases, está que se corta y que se corta. Ujú. Sí, pero todo queda grabado, hija. Yo subo siempre los videos, así que si tienen de repente, quieren volver a retomar lo que estoy mencionando, entonces pueden, ahora lo voy a subir, ¿ya? Ahora voy a subir el video. Vuelvo a repetir, en síntesis, tienen que buscar una enfermedad infecciosa de manera grupal que se manifieste en el Perú, pero que no sea pues tan común como por ejemplo tuberculosis, VIH-Sida. Esas no valen. Si me ponen esos temas, obviamente la nota va a ser en base a 13, porque pues, ya conocemos, ya el que menos conoce pues esta enfermedad, ya no. Muy Miss, trillado, ¿y la como se gripe dice, puede ser? Disculpe. pero se le conoce como influenza. Claro, Sí, ya, claro que sí. claro, entonces Gracias, Miss. ya ustedes se ponen de acuerdo, ¿no? Eh, para que no, pues, no coincidan, ¿ya? En su grupo personal de WhatsApp o en el mismo grupo de actividades de salud pública, ya ustedes ven. ¿Qué van a ir investigando? A ver, primer punto. A ver, apunten ya de ese tema que van a ir investigando. Ya, acá. Primer punto, voy a poner aquí. Primero, definición. Segundo, de la enfermedad, obviamente, que están tratando, ¿no? Segundo, factores de riesgo. Ojo, hay enfermedades que no tienen factores de riesgos, pero sí tienen causas o causas, ¿ya? Tres, eso es, por ejemplo, ya nosotros hemos visto que los factores de riesgo pertenecen al periodo prepatogénico, ¿no? El punto número 3 viene a ser el periodo de incubación. Por eso es que les digo que tiene que ser una enfermedad infecciosa. Periodo de incubación, hay algunas enfermedades, como les digo, puede ser de horas, días, semanas, ¿no? Van a mencionar su periodo de incubación. 4. Signos y síntomas.
o también lo pueden encontrar como manifestaciones clínicas. Ya, listo. Ese es el punto número 4. Punto número 5, hasta ahí. Van a ir buscando. Van haciendo un borrador, todavía no lo van a presentar. Eso lo van a presentar el día jueves. ¿Por qué? Porque me falta explicar todavía una partecita, pero ya pueden ir avanzando con estos 5 primeros puntos, porque falta uno nada más. 5. Medidas de prevención. Medidas de prevención. ¿Ya? Medidas de prevención. ¿Y qué es lo que van a hacer aquí? A ver, ¿ya apuntaron? Sí, Miss. Ya. Medidas de prevención. Aquí en las medidas de prevención ustedes van a hacer este cuadrito, ¿ya? Este cuadrito de prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿Qué es lo que van a hacer? Así. No van a poner este contenido, van a poner su cuadrito de la siguiente forma. A ver, vamos a ver. A ver, no rayen, por favor, pequeños. Cuidado. Van a poner así, de la siguiente manera. A ver. Prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria. Listo. Prevención primaria. Prevención secundaria. Y prevención terciaria. Así como ustedes mencionaron, ¿no? Aquí. Listo. Prevención primaria, me van a poner 3 acciones que ustedes pueden hacer para prevenir esa enfermedad que ustedes van a escoger, ¿no? Antes, Miss, ¿verdad? Antes, claro, antes de que la persona se enferme. 3 actividades o 3 acciones. ¿Qué es lo que pueden hacer antes de que se enferme? Eso es en prevención primaria. En prevención secundaria, ¿qué es lo que van a hacer? Van a poner el diagnóstico. No se van a extender, ¿ah? Ojo, en el diagnóstico no me van a poner, por ejemplo, no me van a poner resonancia magnética y me van a explicar qué cosa viene a ser resonancia. No, 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 no. Ponen nada más resonancia magnética, así como dijo su compañera, Papa Nicolau, nada más, ¿ya? El diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad que ustedes han escogido. Y en la prevención terciaria, también 3 acciones que ustedes pueden hacer para evitar que la persona vuelva a enfermarse o cómo puede controlar su enfermedad. ¿Ya? Hasta ahí van a ir avanzando estos 5 puntos. Definición de la enfermedad, factores de riesgo o causas, periodo de incubación, que es algo chiquito nada más porque me van a mencionar el periodo de incubación es de tantos días o de tantas horas, así nada más. Los signos y síntomas o manifestaciones clínicas, medidas de prevención, que es este cuadro, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? En el cuadro. Sí me explica.
Ya, a ver, te vuelvo a explicar lo del cuadro. Este cuadro van a poner las acciones que ustedes en la prevención primaria, que viene a ser el punto número 5 viene a ser este cuadro, ¿no? Prevención primaria, 3 acciones que ustedes pueden hacer para prevenir la enfermedad que van a escoger. Por ejemplo, como no, ya sé que no van a trabajar tuberculosis, una acción o cómo ustedes pueden prevenir que la persona se enferme de tuberculosis. Por ejemplo, ¿de qué manera pueden prevenir? A ver. Con la Con la vacunación, Miss. ¿Cómo? ¿De qué manera? Con la vacunación, Miss. Vacunación. No, la tuberculosis no se puede prevenir con la vacunación. alimentación, ¿Con qué? ¿Cómo? con la Con la alimentación. Ya, ahí Alimentación, Miss. tienen que poner recomendar una alimentación adecuada y balanceada. Listo, ahí está una acción que pueden hacer. Segundo, ponen otra actividad. Tercero, otra cosa que pueden hacer para prevenir vuelvo a repetir, la enfermedad que ustedes están o que han escogido o que están tratando. ¿Ya? Listo. En la prevención secundaria van a poner cómo se diagnostica esa enfermedad y cuál es su tratamiento. Y en la prevención terciaria van a poner también 3 cosas que ustedes pueden hacer para evitar que esa persona sigamos en la tuberculosis. A ver, ¿cómo puedo hacer que la persona se complique o que la persona no se vuelva a contagiar de tuberculosis? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿O qué le puedo recomendar? Que siga con el tratamiento. Ya que siga con el tratamiento hasta poder finalizarlo, que haga sus controles médicos, que vaya y no falte a sus citas médicas, ¿no? Esa es prevención terciaria. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, hasta ahí vayan avanzando. Vuelvo a repetir, todavía no lo van a presentar, ¿ya? Pero vayan haciendo un borrador. Listo. Muy bien. Ahora sí. Vamos. Quiero saber si es que han venido, a ver, han ingresado. Álvarez Maldonado ha ingresado. No, ya vamos. Cano Dueñas. Presente, Miss. Álvarez, ya, muy bien, Álvarez. Cano Dueñas. Cartolín Pizarro. Cartolín Pizarro. Chipayo. Córdoba Mendoza. Presente, Miss. Córdoba, muy bien. Gallardo Vivas. Gallardo. Buenas noches, profesora presente. Muy bien, Gallardo. Hilario Cruz. Hilario. Madrona Cruz. Presente, profesora. Muy bien. Pachaca Apaza. Pachaca Apaza. Pauyac Salas. Pauyac Salas. Presentación. Puma Morales. Puma Morales. Valenzuela Santillán. Presente, Miss. Muy bien.
Villalón, Tarazona. Villalón, Tarazona. Villafuerte, Erazo. Presente, Miss. Bien. Presente. Listo, Villalón. Sí, dime Acosta. Dime, hija, te escucho. Sí, chica, no te preocupes, sí te había escuchado al inicio. Ujú. Pérez, dime, hija. Pérez Cisneros. Miss, no me llamaste. Al inicio, hija, sí me contestaste. Ya, gracias, Miss. Pensé que de nuevo estabas llamando. No, solamente a los que faltaban, nada más. Y ya, Miss, Ay, muchas gracias. Ajá. lo mismo pensé, Miss, yo, ¿qué pasó con mi apellido? No aparece. No. Disculpe, Miss. No te preocupes. Muy bien. Listo, chicos, entonces con esto terminamos. Guamán, dime, ¿tienes alguna pregunta antes de finalizar? Sí, Miss, la compañera Mabel dijo que no podría ingresar por motivos de su señal. Mabel, apellido, hija. No sé, solo me dijo Ah, Mabel, pero no sé. a ver, ahora vamos a buscar. Villalón debe ser, Villalón, Tarazona. Ya, bueno, ya me dirá ya la próxima clase, ¿no? Listo, entonces yo voy a subir el video para que ustedes puedan retomar. Gracias, hija, por avisarme. Para que puedan retomar o de repente puedan repasar lo que tienen que ir investigando, ¿ya? Listo, chicos, entonces nos encontramos el día lunes para poder terminar el último punto que falta explicarles, que es chiquitito nada más, es algo sencillo. Y eso es lo único que les faltaría para su evaluación del día jueves. Muy bien, que tengan feliz 28, disfruten su feriado largo. Nos encontramos el día lunes. Cuídense. Miss, buenas Igualmente, noches. Miss. Chao, Miss. De igual manera, cuídate. De igual Muchas manera, hasta gracias. Nos vemos. Hasta Cuídense. luego, Mes. Hasta luego, Nos mis vemos. felices fiestas. Igualmente, felices fiestas para ustedes.